Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vengo a hablaros acerca del miedo, cómo el miedo está paralizando todos tus progresos en la vida como tal. Y es que para atacar directamente el miedo debemos accionar, debemos realmente probar de atacar ese miedo y no tanto de ir probando a ver cómo puede desaparecer o qué es lo que debo hacer y qué es lo que no, ¿no? Para los que no me conozcáis, mi nombre es Víctor Pablaza, actualmente tengo 28 años y vivo aquí en Barcelona, España. Y a mis 23-24 años decidí dar un paso hacia adelante, decidí dar ese paso para emprender y poder dedicarme el día de mañana a algo que me aleje paralelamente de la hostelería, ya que es algo que, por mucho que me guste, empecé a tener pues diferentes creencias o diferentes pensamientos acerca de poder dejarlo de lado algún día y realmente pues dedicarme a otra cosa que no tenga pues mi presencia física diariamente en un lugar, en un restaurante concreto, y que por mucho que me guste pues pensando a líneas de futuro, me apetecía más pues tener un poquito esa libertad como tal, ¿no? Y en relación al vídeo de hoy, algo que a mí a nivel de experiencia, a nivel personal me daba mucho miedo, era el qué iba a poder pasar si yo emprendía como tal, el qué iba a poder pasar si yo decidía dejar ese trabajo de hostelería. Con esto actualmente pues me sigo dedicando a ello porque es algo que me gusta, que es algo que me apasiona como tal, pero fui descubriendo que a medida que iba avanzando, a medida que iba cumpliendo años y a medida que me iba formando, sobre todo en este ámbito de la hostelería, pues sí que es verdad que mis niveles más psicológicos o más de crecimiento personal o desarrollo personal iban evolucionando hasta el punto en el que decidí tomar el riesgo y decir, ¿por qué no voy a atacar este miedo? ¿Por qué no voy a accionar? Y realmente poder dedicarme el día de mañana a otra cosa que no sea la hostelería como tal, que no sea la hostelería que al final pues es lo que me ha dado de comer en ese sentido durante 12-13 años y es lo que a día de hoy me sigue dando de comer, pero ya estamos accionando para convertirnos en otra persona que va a poder atacar otro ámbito que no sea siempre el mismo. Y eso realmente fue lo que me dio a pensar de por qué no atacar ese miedo y por qué no dejar atrás la hostelería y dedicarme a todo el mundo de la marca personal, desarrollo personal, psicología, que es lo que suelo tratar y que es algo que siempre me ha apasionado y que en mi día a día me gusta formarme y escuchar sobre ello, escuchando a grandes mentores, escuchando a personas que tienen el resultado que yo busco y que pues en el agosto de 2024 me llevó a emprender en un negocio online como tal, en una joyería que cerró a los pocos meses, que tampoco tuvo los resultados deseados y sobre todo pues no tenía esa identificación conmigo mismo de estar haciendo lo que realmente quería hacer o lo que realmente me gustaba para hacer, ¿no? El hecho de probar, el hecho de emprender en un negocio propio que pues dedicara toda mi atención, ya que por unos meses estuve alejado de la hostelería y pude dedicarme directamente a ello, me abrió ese paradigma de poder atacar ese miedo y realmente ver qué pasaba al otro lado del charco de la línea del emprendedor y sobre todo accionar, como digo y repito, para probar qué es lo que iba a pasar. Después de ver que realmente era algo que no me estaba apasionando tanto como quizá la marca personal o quizá compartir mis hábitos y mi manera de pensar en internet, pues decidí lanzarme realmente a lo que quería, invertir en un mentor, la importancia de la inversión en alguien que, por mucho que se les venda de vendehumos o de que te están estafando o lo que sea, pues al final los niveles de consciencia son los que son y cada uno es libre de opinar y de pensar acerca de qué es lo que quiere o acerca de lo que quiera, ¿no? Yo sé los resultados que me está dando el hecho de haber invertido en alguien, yo sé el cambio de pensamiento que me está dando el escuchar a alguien y por lo tanto, al final, todo esto viene en cuestión de resultados, los cuales hemos de entender que todo es un proceso y que todo llegará y sobre todo entender que al final la vida es una y hemos de luchar por lo que queremos. Pero volviendo al tema del vídeo de hoy, al inicio, hemos de entender que el miedo como tal, si lo atacamos desde la acción, va a desaparecer automáticamente. Y es que os voy a compartir mi ejemplo de que el camino de la emprendedoría, que es
la que cogí, el camino del emprendimiento como tal, me daba miedo el hecho de dejar un sistema atrás, el cual te promete que siempre vas a tener un salario y el cual te va a proteger en esa manera, pero cuando vas elevando tus niveles de conciencia y te vas dando cuenta de las cosas a medida que vas creciendo y vas madurando, sí que es verdad que ves la vida de otra manera y sobre todo decides accionar sobre esos miedos. Y es que si entendemos que el camino del miedo como tal es el buen camino, entenderemos que hemos de perseguirlo más inclusive. Y es que hemos de entender que la única manera de eliminar el miedo como tal es que tú lo ataques directamente mediante la acción. Si tú estás teniendo miedo acerca de, por ejemplo, el emprender, acciona, mira a ver qué pasa, prueba a ver qué te puede dar y luego decides qué es lo que vas a hacer. Tienes que pensar que el hecho de probar, el hecho de accionar en algo diferente es la confirmación de tu nueva mejor versión, de tu nueva versión, la cual está emprendiendo. Porque al final hemos de entender que hay dos versiones de nosotros mismos. Hay una que está más encerrada, la cual no conocemos todavía, y luego está la del día a día, la que siempre está en la misma posición desde esa zona de confort y es la cual va a trabajar todos los días, estudia todos los días o lo que sea. Por lo tanto, hemos de entender que el hecho de accionar como tal va a ser la confirmación de nuestra nueva mejor versión, de nuestra versión más emprendedora en el ejemplo. Así que si tú quieres probar hacia dónde puedes llegar, lo que debes hacer es caminar distinto como tal y ver cómo esos nuevos pasos te llevan a nuevos caminos. Y es que ya lo decía Albert Einstein, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, haz cosas diferentes. Por lo tanto, el hecho de accionar sobre el miedo va a llevarte a ese camino nuevo, el cual puedas descubrir quién es tu nueva mejor versión y qué es lo que te puede aportar. Y un simple acto que tú puedes probar es que ataques directamente ese miedo mirándolo a los ojos, mirándolo frente a frente y decirle voy a ir a por ti como tal. Y es que si tienes miedo a algo, primero que el camino, hemos de entender que el camino hacia lo nuevo, hacia el descubrimiento, siempre va a dar miedo, pero ese es el camino del crecimiento, porque estás dejando tu versión más pasada, tu versión de siempre atrás, para atacar una nueva versión. Por lo tanto, si tú superas ese camino del miedo, entenderás que habrá crecimiento como tal en tu persona y por lo tanto te llevarás a una nueva evolución de ti mismo. Es que un ejemplo muy rápido en el punto monetario, en el sistema monetario, muchas veces sí, yo cojo esto, por ejemplo, imaginando que es un billete de 10 o es un billete de, bueno, vamos a decir de 10, vamos a decir de 500. Si tú tienes ese miedo para soltar en algo que te va a dar crecimiento como tal, como ya sea lo que yo he hecho, invertir en un mentor que me ayude y me impulse a llegar hacia donde quiero llegar, si yo suelto este dinero, ¡pum!, lo suelto y desaparece. Sí, pero estoy invirtiendo en un conocimiento que me puede traer de vuelta 3 como estos. Por lo tanto, si yo no suelto esto, voy a entender que se va a quedar este dinero y no va a haber nunca ningún impulso nuevo para poder atraer más. Yo suelto y atraigo más con esos resultados de mi inversión, pero si no invierto en nada, me quedaré con estos 500 y no habrán resultados ni cambios nuevos. Por lo tanto, al final hemos de entender que en el sistema monetario como tal, ese miedo a invertir en alguien va a ser el que nos va a dejar siempre en esa posición. ¿Por qué? Porque el mundo del sistema es como es, nos van a decir que todo es una estafa, que todo es vender humos y todo lo que sea, pero tú mismo sabes que si tú no accionas sobre ese miedo que tienes, nunca va a haber algo diferente en ti, nunca vas a tener resultados distintos. Por lo tanto, ataca ese miedo como tal y confía en alguien que pueda llevar a superarte esos miedos y por lo tanto darte los resultados que tanto estás deseando. Y es que al final todos los miedos que tú vayas superando van a ser diferentes bases que tú vas a ir conquistando, las cuales te van a hacer seguir creciendo como tal, porque los miedos van a existir toda la vida, pero es que tienes que entender que todo esto va a ser crecimiento para tu persona y diferentes caminos de evolución los cuales te van a llevar a conseguir algo. Si tú quieres ser millonario, debes entender que a base de salarios va a ser muy complicado que te conviertas en alguien millonario. Por lo tanto, quizá tendrás que probar nuevos niveles. Quizá en vez de mantenerte asalariado toda la vida, decides emprender sobre tu pasión, sobre tu conocimiento, sobre aquel propósito en el cual sabes perfectamente que estás alineado y quieres realmente probar. Si sabes que esa emprendedoría quizá no te va a ir bien la primera vez, pero quizá la cuarta o la quinta aciertas, quizá ese camino te va a acercar más hacia el hecho de ser millonario. Y es que
Nadie nace acertando la primera vez, debemos probar, probar y probar, y esos diferentes fallos que nos hagan crecer, accionar sobre el miedo y obtener resultados, plantar la semilla y recoger el fruto en un futuro. Así que nada, voy a dejar el vídeo aquí, espero que os haya gustado. Recordad que me podéis encontrar más abajo en redes sociales como Víctor Pablo CC en Instagram, y nos veremos como siempre en próximos vídeos. Chao.